La historia oficial siempre nos ha contado la misma versión, que los mares pertenecían a los hombres, que los barcos piratas eran espacios cerrados, violentos y exclusivamente masculinos, que una mujer a bordo era mala suerte, que simplemente no existieron. Pero esa versión no es la verdad, es solo la versión más cómoda. Porque cuando uno rasca un poco bajo la superficie, cuando deja de repetir libros escolares y empieza a leer registros judiciales, cartas, confesiones y crónicas de la época, aparece otra realidad, una realidad mucho más incómoda. Hoy vamos a hablar de mujeres que navegaron los mares más peligrosos del mundo, mujeres que robaron, que lucharon, que mataron, que comandaron y que sobrevivieron en un entorno diseñado para destruir a cualquiera. No heroínas románticas, no símbolos modernos, mujeres reales. Esta es la historia que casi nadie cuenta. Las mujeres del mar. Durante siglos se repitió una idea como si fuera una ley natural. Las mujeres traían mala suerte a bordo. Se decía que provocaban tormentas, que distraían a la tripulación, que enfurecían al mar. Pero ese mito no nació en los barcos. Nació en tierra firme. Los marineros supersticiosos existían, sí, pero los barcos reales funcionaban bajo una regla mucho más simple: utilidad. Un barco no era un espacio moral, era una máquina de supervivencia. Si alguien sabía trabajar, pelear y obedecer las reglas, se quedaba. Si no, terminaba abandonado, azotado o muerto. La mayoría de las prohibiciones contra las mujeres no eran universales. Dependían del capitán, del tipo de barco y de la situación. En barcos mercantes, por ejemplo, las mujeres aparecían con más frecuencia de lo que se cree, como esposas, como cocineras, como trabajadoras. En el mundo pirata, donde no existían leyes estatales, la situación era aún más flexible. Lo único verdaderamente imperdonable era poner en riesgo al grupo. Entonces, si las mujeres no estaban estrictamente prohibidas, ¿por qué casi no aparecen en los relatos? La respuesta es simple y brutal. Muchas no podían mostrarse como mujeres. Para una mujer del siglo XVII o XVIII, la vida en tierra firme ofrecía pocas opciones: matrimonio, servicio doméstico, pobreza o prostitución. El mar, en cambio, ofrecía algo diferente: movimiento, anonimato y la posibilidad de escapar. Pero el precio era alto. Muchas mujeres se cortaron el cabello, cambiaron su nombre, adoptaron ropa masculina, aprendieron a caminar, hablar y comportarse como hombres. No lo hicieron por rebeldía ideológica, lo hicieron por supervivencia. En los barcos, nadie preguntaba demasiado. El ruido, la suciedad, el alcohol y la violencia constante hacían fácil esconder una identidad. Mientras alguien trabajara duro, nadie quería saber más. Estas mujeres aprendieron a cargar barriles, a trepar mástiles, a manejar armas, a pelear con cuchillos y pistolas. Porque en el mar, la debilidad se paga caro. Muchas fueron descubiertas solo cuando resultaron heridas, o cuando murieron, y aún así, los registros rara vez las nombran. Simplemente las describen como anomalías. Cuando se habla de mujeres piratas, siempre aparecen los mismos dos nombres: Anne Bonny, Mary Read, y casi siempre se las presenta como figuras románticas, valientes, atractivas e excepcionales. La realidad fue mucho más oscura. Ambas crecieron disfrazadas de hombres desde jóvenes. Ambas aprendieron a pelear antes de subir a un barco pirata. Y ambas entendieron rápido que el respeto no se pedía, se imponía. En combate no se escondían, no observaban desde atrás, luchaban en primera línea. Testimonios de la época describen que eran más violentas que muchos de sus compañeros, no por crueldad gratuita, sino porque sabían que un error significaba el final. Cuando su barco fue capturado, la mayoría de los hombres estaba borracha o escondida. Anne Bonny y Mary Read no. Fueron juzgadas, condenadas y salvadas temporalmente solo porque estaban embarazadas. Incluso así, la historia intentó reducirlas a curiosidades, a excepciones, pero no lo eran. Solo fueron las que quedaron registradas. La idea de una mujer capitana suele parecer imposible, pero ocurrió. En muchos casos, el poder no llegó por elección, llegó por muerte. Viudas de capitanes que heredaron barcos, flotas, tripulaciones, y lejos de ceder el mando, lo conservaron. En otros casos, mujeres lideraron directamente ataques, organizaron estrategias, negociaron botines, castigaron traiciones.
En el mundo pirata, el liderazgo no dependía del género. Dependía de la fuerza, del miedo y del respeto. Una capitana débil no sobrevivía. Una fuerte, sí. El mar no reconocía títulos, solo resultados. Ser pirata ya era una vida brutal. Hambre, enfermedad, heridas, castigos extremos. Pero para las mujeres, la violencia era doble. Si eran descubiertas, podían ser castigadas con mayor severidad. Sufrían humillaciones públicas. Ejemplos: el riesgo de abuso era constante, tanto de enemigos como de aliados. Y cuando eran capturadas por autoridades, la ejecución solía ser más simbólica, más cruel. No había romanticismo, no había gloria, solo resistencia, porque la historia no la escribieron los piratas, la escribieron jueces, cronistas, gobiernos. Una mujer pirata rompía demasiadas reglas al mismo tiempo. Género, clase, orden social. Era más fácil borrarlas que explicarlas. Por eso muchas aparecen solo como notas al margen, como rumores, como excepciones. Pero existieron, y dejaron huella. Las mujeres del mar no fueron excepcionales por ser mujeres. Fueron excepcionales por sobrevivir. El océano no perdona. Nunca lo hizo. Y ahora conoces una parte de la historia que casi nadie cuenta. Si quieres seguir explorando el lado más oscuro y real de la piratería, suscríbete a Crónicas Piratas. Aquí no contamos leyendas. Contamos lo que realmente pasó.